Shumatsu no Valkyrie es un manga que me encanta por su repertorio de personajes tan variado, desde personajes queridos, odiados, interesantes y claro, importantes para la historia del propio manga. Y uno de esos personajes que aportó mucho a la trama es Buda. Habiendo hecho análisis de personajes como Zeus, Poseidón y Hades, pues aprovechando que ya tenemos la segunda temporada de la adaptación animada donde finalmente muchas personas nuevas conocieron a este personaje, hoy los recibo con los brazos abiertos, ya que finalmente les traigo un análisis completo de Buda. Hola, ¿qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que no. Buda fue el sexto luchador de la humanidad en el Ragnarok, y a pesar de haber sido catalogado originalmente como un representante de los dioses, se pasó a nuestro bando defendiendo a esa humanidad que una vez dejó atrás. Buda es un personaje increíble. Su personalidad y diseño son de lo más llamativo, y lo que el personaje representa de verdad me gusta. Aunque su pelea no fue la mejor, pecó de carencias y enfoque a un solo personaje y sobre todo algunas conveniencias de guión. Sí, conveniencia de guión, no confundir con la palabra guionazo. Buda por sí solo es un personaje que es importante resaltar sus puntos y algunas carencias que tiene. Por algo este es un análisis de personaje y no a su pelea. Ya les dije que no haré análisis a las peleas anteriores a la séptima ronda, que es donde empecé con este canal. Desde el trasfondo del personaje, los cuales son los antecedentes del personaje, vamos, su pasado, la historia previa de este personaje antes del planteamiento y presentación inicial en la obra. El trasfondo es la parte de la biografía del personaje que no forma parte directamente de la trama principal, aunque influye sobre ella, y personajes como Buda y su pasado influyen a la trama de manera perfecta. Y claro, el importante mensaje que dicho pasado nos transmite. Pues Siddhartha, como originalmente se llamaba Buda, nació como el príncipe de la tribu Sakya, en un pequeño país de la antigua India del Norte. Creció rodeado de lujos y no había casi nada que no tuviera. La mejor posición, la mejor comida, la mejor ropa, el mejor wifi, la mejor educación, lo mejor de todo. Una vez que Siddhartha creció, se convirtió en alguien amado por su pueblo, puesto que él siempre, aunque estaba en una posición más alta, los trataba bien a todos por igual. Una noche, su padre Suddhotana le comentó que ella estaba orgulloso de que por fin fuera el sucesor al trono, tal como lo habría predicho el ermitaño Asita. Pero, ¿Buda quería esto? ¿Era feliz teniéndolo todo? En aquellos días, Siddhartha visitó Maya, una de las 6 grandes potencias de la antigua India del Norte. Esta era gobernada por un pariente lejano llamado Yataka, con quien se llevaba bastante bien. Una vez Siddhartha llegó a Maya, este rápidamente se dirigió en donde se encontraba Yataka, interrumpiendo la habitación en la cual estaba descansando. Yataka, al ver a Siddhartha, se puso muy contento de que haya venido a visitarlo, y pese a estar enfermo, se puso de pie y decidió dar un paseo junto a él. Durante la caminata, Yataka preguntó a Siddhartha si se convertirá en rey, a lo que este le respondió que sí, y que haría a las personas felices, ya que ese era su destino. Al oír esto, Yataka permaneció en silencio mientras que Siddhartha trataba de animarlo, diciéndole que él se veía muy feliz. Al oír esto, Yataka le pregunta que por qué cree eso, a lo que Siddhartha le respondió que el reino de Maya era un lugar próspero con habitantes felices. Yataka le respondió que debido a su enfermedad, él moriría pronto. Él nunca pudo ser feliz. Todo lo que había tenido nunca había sido por elección propia, pues todo en su vida ha sido impuesto a la fuerza y nunca ha conocido la verdadera felicidad. Me pregunto de quién es la vida que he estado viviendo, la mejor ropa, la mejor comida, el mejor palacio y el mejor estatus de la realeza. No elegí nada por mi cuenta, todo lo que tuve se me fue otorgado. El río que cruzaba a mi reino, ¿hacia dónde fluye? El reino sobre mi cabeza, ¿hasta dónde se alza? Al oír esto, Siddhartha en su interior se cuestionó sobre su propia vida, ya que era totalmente igual. Trató de animar a Yataka, pero Yataka se disculpó por volverse pesimista en medio de la conversación. Y es que muy adentro de su corazón, Yataka no quería morir. El tiempo pasó, y Yataka murió debido a su enfermedad. Siddhartha se encontraba muy triste, y mientras iba de camino al funeral, escuchó como todos a su alrededor afirmaban que Yataka fue alguien muy feliz. Al oír esto, Siddhartha recordó las palabras de Yataka, provocando que tenga un pequeño shock. Siddhartha finalmente lo había encontrado. Su vida pasó frente a sus ojos. El ciclo de la vida era tan grande que él incluso había encontrado la respuesta. Al ver esto, quienes estaban con Siddhartha se empiezan a preocupar, pero este sale de su trance y se baja de su caballo, afirmando que lo había encontrado la respuesta.
Lo había encontrado. Había alcanzado la iluminación. Finalmente, Buda había nacido. Y es que en esta parte entendemos finalmente que el sufrimiento ocurre fundamentalmente por no reconocer esta propia naturaleza esencial, que es la iluminación. El no reconocer esta naturaleza básica es la ignorancia primordial de todo ser. Buda no había entendido todo. Él no era feliz. Lo había entendido todo finalmente, pero le faltaba lo más importante: tener felicidad. Esta iluminación que tuvo, la cual se produjo cuando la mente percibió el mundo dentro de una dicotomía sujeto-objeto. Siddhartha había reflexionado hasta de su propia vida, porque exactamente estaba viviendo lo mismo que su amigo fallecido. ¿Sería ese el destino que le depararía a él entonces? No. Pues como lo dijo el mismo Buda, la ignorancia es no reconocer que la luz que ves es el despliegue de tu propio ser. Después de esto, Buda decidió dejar la caravana que iba rumbo al funeral. Luego de eso interrumpió dicho funeral, arrojando flores para la sorpresa de los nobles presentes. El padre de Siddhartha, ahora Buda, estaba sorprendido por tales acciones y le gritó a su hijo que se detuviera. Pero Siddhartha hizo caso omiso y continuó caminando mientras arrojaba flores, pues de ahora en adelante era un hombre libre y no estaba atado a nada. Nadie, ni siquiera su padre, le diría qué hacer. Una vez Siddhartha estaba enfrente del ataúd de Yataka. Siddhartha decidió levantarlo. Asita y el otro ermitaño trataron de detenerlo, pero este les dijo que Yataka no necesitaba de sus oraciones ni de los dioses, y este procedió a señalarse a sí mismo, diciendo que la felicidad de Yataka estaba en él y que la felicidad de un hombre está en uno mismo. Siddhartha, todo basado, se marchó con el ataúd de Yataka y procedió a dejarlo en un río para que fuera arrastrado por la corriente. Era lo que su amigo y hermano siempre había querido, y ahora podría verlo por sí mismo. El río que cruzaba su reino podría ver hacia dónde fluía, podría ver finalmente hasta dónde se alza el cielo sobre su cabeza. Y es lindo saber que al final de todo no solo recorrió ese río, sino que también fue un hombre libre y al final de todo se volvió uno con el río que siempre quiso ver hasta dónde fluía. Después de estas oraciones, Siddhartha, o más bien Buda, decidió abandonar el reino de donde había nacido para emprender un viaje por la India. Buda renunció a su palacio, a su esposa e hijos, las ropas reales, su estatus, dejó todo aquello que poseía y se fue. Durante el inicio de su viaje, Buda se opuso en varias ocasiones al destino que se les había impuesto a otros. Alimentó a un hombre que estaba practicando el ascetismo, a pesar de las protestas de su maestro, y más tarde salvó a una niña de ser sacrificada, alegando que el sufrimiento es innecesario, puesto que nadie se tiene que dejar llevar por un destino impuesto que se le fue impuesto por otros. La felicidad, esa filosofía donde aunque lo tengas todo, nunca tendrás lo más importante, la propia felicidad. Es un mensaje increíble, ya que nos demuestra que el ser humano a menudo equipara sus ingresos, sus logros y en este caso su estatus a nivel de la felicidad. La felicidad no depende de cuánto dinero tienes para comprar, sino cuánto tesoro guardas en el cofre de tu corazón. Que el dinero no puede comprar la libertad, el amor, la familia, la amistad y sobre todo, no puede decidir nuestro destino. Ese destino a uno les impulsa a seguir adelante día tras día. Y Buda era el único que lo había entendido. El Ragnarok ha iniciado. Los dioses llevaban una ventaja sobre los humanos en el marcador. Y es aquí donde Buda finalmente pelearía, pero no por los dioses, desafiando al mismo Zeus y Odín. Buda se declaró traidor, luchando una vez por esa humanidad que hace siglos había dejado atrás. Buda como personaje es fascinante. Sé que hoy en día el personaje no es tan querido por muchos, puesto que para muchos los autores tuvieron mucha preferencia con él. Si bien me gustaría hablar de ese tema en un video aparte, ya que Buda no ha sido el único con el que los autores se han enfocado más en él en la pelea para darle más importancia a otro personaje, pues la verdad es que no. Hacer el personaje que sea excepcional en algo casi siempre hace que un personaje en una historia tenga potencial o sea bueno. Buda en su pelea tuvo una ventaja inicial por el repertorio de habilidades y técnicas que tenía, y si a eso le sumamos que su rival era un niño insoportable, era más que obvio que ganaría su pelea. Hacer que el personaje se preocupe por alguien que no sea él mismo siempre hace que sea más querido. Todo lo que representa a Buda y la búsqueda de la verdadera felicidad ante personajes carentes de amor simplemente hace que Buda se tenga como una figura con más importancia. Narrativamente hablando, Buda tenía que ganar por lo que aportó a la historia del manga. Fue el que le enseñó a las valquirias los destinos compartidos, el Volund, y lo que significa emparejar un alma con un solo objetivo. Sin esto, ningún humano, por más poderoso que fuera, podría ganarle o hacerle daño a un dios, y eso hace que la importancia de Buda sea más grande. Su
Su traición hacia los dioses cambió la historia y le dio un giro de 360 grados, haciendo incluso que personajes como Hades, otro personaje increíble, entraran en el torneo y nos dieran una batalla magnífica. Fue un personaje que incluso hasta el día de hoy, después de su pelea, está aportando a la trama con subtramas aparte de la principal, como la búsqueda de un personaje que traerá grandes cambios a la historia. Buda, ese personaje que representa el aspecto más humano de un dios, la felicidad, y el camino que se toma para encontrarla. La esencia de Buda, la búsqueda de la felicidad. Porque recuerdan, chicos, la felicidad surge cuando tenemos compromiso con nuestros valores y de esta forma damos sentido a nuestras vidas. Cada ser humano tiene su propia capacidad para ser feliz y al obsesionarnos con perseguir sentimientos negativos, nos frustramos y sufrimos. Tenemos que dejar de lado todo por lo que nos frustramos. No nos hará felices. Nos hará felices, ya que la verdadera felicidad es la más cercana a la paz interior, a la satisfacción de ser quien realmente eres y ser feliz con lo que tienes. Muchos lo llamarán conformismo, otros como yo preferimos llamarlo agradecimiento. La felicidad nunca llegará a aquellos que no aprecian lo que ya tienen. Yo soy Luigi, los odio mucho y nos vemos hasta la próxima.